Una mujer pobre era constantemente maltratada por su patrón en la panadería donde trabajaba. Cierto día, mientras limpiaba el depósito, encontró algo perturbador escondido entre los estantes de acero. Leopoldo, con su mirada dura y su voz autoritaria, se dirigió a Emilia, que estaba detrás del mostrador. «Nunca haces nada bien, Emilia», gritó, su voz cortante como cuchillas afiladas. «Si no fuera por lástima, ya te habría despedido. Es un favor que te hago. Una pobre desdichada». Las palabras de Leopoldo resonaron por toda la panadería, haciendo que Emilia se encogiera de vergüenza e impotencia. Sintió que el rostro se le calentaba, no solo por la humillación pública, sino también por la mirada de desaprobación que parecía quemarla. Era como si cada error, por pequeño que fuera un reflejo de su propia incapacidad. Mientras Emilia trataba de concentrarse en la tarea que tenía delante, la voz de Leopoldo continuó resonando, implacable y cruel. ¿No puedes seguir instrucciones simples? ¿Cuántas veces tendré que repetir lo mismo? ¿Estás aquí para trabajar o para jugar?, insistió, enfatizando cada palabra con una frialdad que hacía que el aire a su alrededor pareciera más pesado. Emilia, con la cabeza baja, luchaba por controlar las lágrimas que amenazaban con caer. Se sentía atrapada en una trampa de expectativas imposibles, y cada comentario cortante de Leopoldo era un recordatorio de sus fallos. El salón, que antes parecía acogedor con el aroma de los panes frescos, ahora se había transformado en un escenario de vergüenza. Santiago, que también trabajaba en la panadería y estaba a unos pasos de distancia, observó la escena con el corazón apretado. No podía seguir viendo la humillación de Emilia sin hacer nada. «Leopoldo, ella está haciendo lo mejor que puede. ¿No crees que estás siendo demasiado duro?», intervino su voz cargada de genuina preocupación. Santiago sabía que desafiar a Leopoldo era arriesgado, pero la injusticia lo irritaba. Emilia era una trabajadora dedicada, y él veía cómo se esforzaba por mantener el empleo y superar sus dificultades. A pesar de su intervención, Leopoldo lo miró con una mirada gélida, recordándole su posición. «Santiago, ocúpate de tu trabajo. No eres tú quien decide cómo administrar la panadería», replicó Leopoldo, cortando cualquier intento de defensa con una frialdad calculada. Lupita, la esposa de Leopoldo, estaba del otro lado del mostrador, observando cómo se desarrollaba la escena. No podía entender por qué su marido era tan cruel con Emilia. Había algo en esa chica que parecía provocar la ira de Leopoldo, pero Lupita no sabía qué podría ser. La preocupación la consumía por dentro, no solo por el bienestar de Emilia, sino también por la salud emocional de Leopoldo, quien parecía estar en una batalla interna constante. «¿Por qué hace esto?», pensó, sus ojos siguiendo cada movimiento y cada palabra intercambiada. Sabía que había algo más profundo, algo no dicho, que influenciaba las acciones de su marido. La tensión en el aire era casi palpable. Los clientes, que antes estaban absortos en sus propias conversaciones, ahora observaban en un silencio incómodo. Emilia, sintiendo el peso de las miradas sobre ella, finalmente decidió que no podía soportar más. Con pasos rápidos, se dirigió al depósito, luchando contra las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. «Necesito un momento para mí misma», pensó, tratando de encontrar un espacio donde pudiera respirar sin el peso del juicio constante. Santiago la observó partir, su mirada preocupada reflejando su frustración por no poder hacer más para ayudar. En el silencio que siguió a la salida de Emilia, Leopoldo continuó trabajando, pero Lupita no pudo contenerse más. Se acercó a él, decidida a entender la raíz de esa hostilidad. «Leopoldo, ¿qué te está pasando? ¿Por qué tratas a Emilia de esa manera?», preguntó Lupita, su voz una mezcla de preocupación y confusión. Esperaba que él tuviera una explicación razonable, algo que pudiera disipar la nube de tensión que flotaba sobre ellos. Leopoldo, sin embargo, desvió la mirada, evitando el contacto visual directo. «Es complicado, Lupita. No lo entenderías», respondió él, su tono indicando que no quería profundizar en el asunto. Leopoldo se sintió presionado, su mente revoloteando con pensamientos que había tratado de suprimir durante mucho tiempo.
La semejanza de Emilia con alguien de su pasado lo incomodaba más de lo que quería admitir, pero no podía revelar ese secreto sin abrir viejas heridas. Sabía que necesitaba mantener la fachada, incluso si eso significaba alejar a los que lo rodeaban. Lupita no quedó satisfecha con la respuesta evasiva de Leopoldo, pero se dio cuenta de que no obtendría más de él en ese momento. Retrocedió, decidida a investigar por su cuenta lo que estaba sucediendo. Hay algo que no está diciendo, pensó, mientras reflexionaba sobre el comportamiento cada vez más errático de su marido. Decidió que si Leopoldo no podía o no quería abrirse, encontraría otras maneras de llegar a la verdad. Mientras tanto, Emilia, en el depósito, se permitió finalmente derrumbarse. Las lágrimas corrían libremente ahora, la presión del día finalmente alcanzándola. ¿Por qué me odia tanto? ¿Qué hice para merecer esto?, pensó, su mente girando con dudas e inseguridades. Sabía que necesitaba ser fuerte, pero en ese momento, todo parecía ser demasiado. Sin embargo, incluso en medio de la tristeza, surgió una determinación de dentro de ella. No voy a dejar que me quiebre, voy a descubrir qué está pasando aquí, se prometió a sí misma, decidida a encontrar una manera de enfrentar la situación y salir más fuerte que antes. Santiago encontró a Emilia en el depósito, aún con el rostro húmedo de lágrimas y los ojos bajos, concentrada en organizar las estanterías. Se acercó silenciosamente, respetando el momento de vulnerabilidad de ella. «No estás sola, Emilia. Estoy aquí para ti», dijo suavemente, tratando de ofrecerle el máximo apoyo posible. Santiago sabía que sus palabras no resolverían todos los problemas de Emilia, pero esperaba que ella supiera que había alguien en quien podía confiar. Su presencia allí no era solo física, sino también emocional. Un apoyo silencioso y constante. Emilia se detuvo por un momento, mirando al suelo antes de encontrar la mirada de Santiago. «Es tan difícil, Santiago», comenzó ella, su voz un susurro cargado de frustración y tristeza. «Me siento tan humillada todos los días, como si nada de lo que hiciera fuera suficiente. Parece que estoy atrapada en un lugar donde no soy valorada, donde cada esfuerzo es ignorado». Sus manos apretaban un paño de limpieza, como si ese simple gesto pudiera ayudarla a lidiar con el dolor. Emilia estaba cansada de ser tratada como un peso, de sentirse invisible e impotente. Santiago sintió el peso de las palabras de Emilia y deseó poder hacer más que solo escuchar. «Entiendo, Emilia. Cuando mi padre murió, tuve que asumir muchas responsabilidades para ayudar a mi familia», comenzó a contar, su voz cargada de recuerdos dolorosos. «Trabajé en tantos lugares diferentes, siempre pensando que no era lo suficientemente bueno, siempre esforzándome para ser reconocido. Sé cómo es sentir que tu valor no es visto». Miró hacia ella, esperando que su relato ayudara a Emilia a sentirse menos sola en su lucha. Las palabras de Santiago tocaron a Emilia de una manera que no esperaba. La empatía de él, su disposición a compartir su propio dolor, la ayudaron a darse cuenta de que no era la única enfrentando dificultades. «Gracias por contarme eso, Santiago», dijo Emilia, su voz temblando ligeramente. «Es bueno saber que alguien entiende, que pasaste por algo similar y aún así estás aquí, fuerte». Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza, un recordatorio de que, tal vez, había una salida para su situación. Santiago sonrió a Emilia, tratando de transmitir toda la confianza y amistad que sentía por ella. «Eres más fuerte de lo que piensas, Emilia. He visto cuánto luchas cada día, y eso es lo que importa. No dejes que Leopoldo o cualquier otra persona te quite eso», la animó, su voz cargada de sinceridad. Él realmente creía en las palabras que decía y esperaba que Emilia también pudiera creer en ellas. Para Santiago, la determinación de Emilia era una cualidad que la distinguía y quería que ella lo reconociera. Con una determinación renovada, Emilia se enderezó, sintiéndose más fuerte que hace unos momentos. «Voy a encontrar una manera de mejorar mi vida, de demostrar mi valor», prometió no solo a Santiago sino a sí misma. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero estaba dispuesta a enfrentarlo con coraje. Emilia quería demostrar que era más de lo que Leopoldo veía, más de lo que él la hacía sentir.
Santiago puso la mano en el hombro de Emilia, un gesto simple pero lleno de significado. Vamos a enfrentar esto juntos, aseguró, mirándola a los ojos. La promesa de apoyo mutuo era algo que Emilia no daría por sentado. Volvieron al trabajo lado a lado, con renovada determinación y una comprensión mutua que solo aquellos que han enfrentado dificultades juntos pueden compartir. Después de un largo día de trabajo, Emilia finalmente llegó a casa, sintiendo el cansancio pesar en sus hombros. Dejó el abrigo en la entrada, respirando profundamente antes de dirigirse a la cocina, donde su padre, Carlos, ya preparaba la cena. Se sentó a la mesa, tratando de disimular la tristeza que aún llevaba consigo. Carlos, siempre atento, percibió el silencio inusual de Emilia. «¿Algo te está molestando, hija?», preguntó mirándola con preocupación. Emilia vaciló, sabiendo que su padre siempre tenía una palabra de consuelo, pero no quería preocuparlo aún más. Sin embargo, sabía que necesitaba desahogarse con alguien. «Hoy fue difícil, papá», comenzó Emilia, su voz llena de desánimo. «Leopoldo me humilló delante de todos, como si no fuera nada». Las palabras salieron pesadas, cargadas con el dolor que sentía por dentro. No podía entender por qué Leopoldo parecía tener tanto placer en disminuir su valor. Mientras hablaba, los recuerdos del día volvían a su mente, trayendo de vuelta la vergüenza y la ira. Se sentía como si estuviera cargando un peso invisible, que la aplastaba lentamente. Carlos escuchó cada palabra, sintiendo un dolor familiar al ver a su hija tan abatida. Se levantó y se acercó a ella, colocando una mano reconfortante en su hombro. «Eres más fuerte de lo que piensas, Emilia», dijo con firmeza. «La vida nos prueba de muchas maneras, pero es importante no dejar que esas pruebas nos quiebren». Carlos siempre creyó en la fuerza interior de Emilia y quería que ella también creyera en eso. Las dificultades que enfrentaba en el trabajo eran solo un capítulo de su vida, no toda la historia. Al escuchar las palabras de Carlos, Emilia sintió una pequeña llama de esperanza encenderse dentro de ella. «Es solo que a veces parece que nunca voy a poder demostrar mi valor», admitió mirando el plato frente a ella, sin realmente ver la comida. «¿Qué hice para merecer esto?». Emilia siempre admiró la resiliencia de su padre y deseaba tener la misma capacidad de seguir adelante, a pesar de los obstáculos. La presencia de él era un recordatorio constante de que no estaba sola. Carlos sabía que necesitaba darle a su hija algo a lo que aferrarse, algo que pudiera inspirarla. «¿Recuerdas a tu madre, Guadalupe?», comenzó, su voz suavizándose al mencionar su nombre. «Era una mujer fuerte. Enfrentó muchas dificultades, pero nunca dejó de luchar por nosotros». Al hablar, Carlos sintió una oleada de nostalgia y añoranza. Guadalupe había sido su compañera, su roca, y quería que Emilia supiera que había heredado esa misma fuerza. La historia de Guadalupe era una fuente de inspiración, un testimonio de la capacidad humana de superar las adversidades. Emilia se sintió reconfortada al escuchar sobre su madre, una figura a la que siempre admiró, pero que murió cuando ella tenía solo 10 años. «¿Cómo se conocieron ustedes?», preguntó, curiosa sobre las raíces de su familia. Siempre había querido saber más sobre el pasado de sus padres, deseando comprender los orígenes de la fuerza que ambos poseían. Mientras esperaba la respuesta de Carlos, Emilia sintió una conexión especial con su madre, como si estuviera presente de alguna manera a través de las palabras de Carlos. Carlos vaciló por un momento, sus ojos perdidos en recuerdos distantes. «Hace tanto tiempo que casi no recuerdo los detalles», respondió, su voz cargada de una melancolía que no pudo ocultar completamente. Cambió de tema rápidamente, mencionando otra cosa trivial, pero Emilia se dio cuenta de que él evitaba algo. Eso la dejó intrigada. El comportamiento de Carlos sugería que había más en la historia, algo que él no estaba listo para compartir. Emilia sintió crecer su curiosidad, decidida a descubrir más sobre el pasado de su familia. El cambio repentino de tema no pasó desapercibido para Emilia, quien se preguntaba qué más había en los días de juventud de sus padres. «Quizás él está protegiendo algo», pensó, reflexionando sobre lo que podría ser. Sabía que no podía presionarlo en ese momento.
pero decidió que eventualmente descubriría la verdad. Algo dentro de ella decía que había un secreto que necesitaba ser revelado, algo que podría ayudarla a entender mejor su propia identidad. Antes de que pudieran continuar, Carlos miró a Emilia con una expresión de sinceridad y determinación. «Prometo que un día conocerás toda la verdad, hija», dijo, sus palabras cargadas de una promesa que parecía pesar más que el aire a su alrededor. Carlos sabía que el momento correcto llegaría, cuando pudiera compartir con Emilia todo lo que sabía, sin secretos. Quería que ella estuviera preparada, que fuera lo suficientemente fuerte para lidiar con las revelaciones que podrían cambiar su percepción del mundo. Emilia asintió con la cabeza, aceptando la promesa de Carlos como una señal de que estaba en el camino correcto. Sabía que necesitaba tener paciencia, pero también sentía una nueva determinación en su corazón. «Gracias, papá», dijo tratando de transmitir en sus palabras toda la gratitud que sentía por tener a alguien como él en su vida. Mientras terminaban la cena, Emilia comenzó a pensar en cómo podría investigar más sobre su pasado y el de su madre, decidida a encontrar las respuestas que tanto buscaba. Con el fin de la noche acercándose, Emilia se retiró, pero su mente continuaba girando con pensamientos y posibilidades. Al día siguiente, Emilia llegó a la panadería decidida a no dejar que las palabras de Leopoldo afectaran su autoconfianza. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable desde el momento en que cruzó la puerta. Leopoldo estaba detrás del mostrador, con la expresión cerrada y los ojos fijos en ella, como si estuviera esperando una oportunidad para descargar su frustración. Cuando comenzó a organizar los panes, la voz fría de él cortó el aire. «Todavía estás aquí, Emilia. Pensé que te habías rendido», dijo, las palabras cargadas de sarcasmo. Emilia sintió el rostro calentarse, pero decidió que no retrocedería esta vez. Emilia respiró hondo, decidida a enfrentarse a Leopoldo. «¿Por qué siempre haces esto conmigo, Leopoldo? ¿Qué hice para merecer tanto desprecio?», cuestionó, su voz temblorosa pero firme. Sabía que necesitaba confrontarlo, entender el motivo detrás de tanta hostilidad. «Hago lo mejor que puedo todos los días, y todo lo que recibo son tus críticas crueles». Emilia esperó su respuesta, su corazón latiendo acelerado. Estaba cansada de ser tratada como basura, y quería saber qué la convertía en un objetivo tan constante. Leopoldo cruzó los brazos, mirando a Emilia con una mezcla de ira y algo más profundo, algo que ella no lograba descifrar. «¿Quieres saber por qué? Porque me recuerdas a alguien que preferiría olvidar», soltó, sus palabras llenas de amargura. «¿Crees que mereces algún tipo de simpatía? Las personas como tú solo saben quejarse sin entender su propio valor». Leopoldo era consciente de que sus palabras eran duras, pero había una parte de él que no podía parar. Una parte que quería herirla como él mismo se sentía herido. El valor de Emilia aumentó, alimentado por el deseo de aclarar lo que Leopoldo realmente sentía. «No soy responsable de tu pasado, Leopoldo. Tengo mi propia vida, mis propios desafíos. No necesito que descargues tus frustraciones en mí», respondió, su voz cargada de emoción. Emilia no podía permitir que él la usara como saco de boxeo para sus asuntos no resueltos. Sabía que necesitaba luchar por sí misma, mostrar que no se dejaría abatir. Leopoldo no pudo controlar la ira que burbujeaba dentro de él. «¿Y por qué no te vas, entonces? No necesitas quedarte aquí si no lo soportas», exclamó, su voz aumentando, resonando por toda la panadería. «¿O será porque necesitas mantener a ese inútil de tu padre?». Al pronunciar estas palabras, vio el choque y la confusión estampados en el rostro de Emilia. Leopoldo se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, pero la ira y la frustración habían hablado más alto. Las palabras de Leopoldo golpearon a Emilia como un golpe físico, dejándola sin aliento. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo te atreves a hablar así de mi padre?», exigió Emilia, su rostro palideciendo mientras procesaba lo que él había dicho. La referencia de Leopoldo a Carlos como inútil la hirió profundamente. Su padre siempre había sido su apoyo, alguien a quien amaba incondicionalmente. La idea de que alguien lo descalificara de esa manera era insoportable. Antes de que la situación pudiera empeorar, Lupita entró en la panadería,
sintiendo la tensión en el aire como una corriente eléctrica. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz firme cortando la discusión como un cuchillo. Miró de uno a otro, viendo la ira y el dolor que emanaban de ambos. Lupita sabía que tenía que intervenir antes de que las cosas se salieran de control. «Ustedes dos tienen que detenerse ahora», dijo, su tono autoritario silenciando la discusión por un momento. Lupita dirigió su mirada hacia Emilia, tratando de transmitir comprensión y calma. «Emilia, por favor, ve al depósito. Necesito hablar con Leopoldo», pidió, su voz suave pero llena de determinación. Sabía que era importante separar a los dos, darles un momento para respirar y reflexionar sobre lo que había sucedido. «No es justo que estés en medio de todo esto». Lupita quería que Emilia supiera que no estaba sola, que alguien era consciente de su dolor. A regañadientes, pero sabiendo que la conversación con Leopoldo no llevaría a ningún lado en ese momento, Emilia asintió, aún tratando de procesar todo lo que había sucedido. «Está bien, los dejaré hablar», dijo, con la voz quebrada antes de dirigirse al depósito. Mientras caminaba sentía que la adrenalina disminuía, siendo reemplazada por un cansancio profundo. Sabía que necesitaría de toda su fuerza para lidiar con la situación, pero estaba dispuesta a encontrar respuestas. Cuando Emilia se alejó, Lupita se volvió hacia Leopoldo, decidida a obtener respuestas. Sabía que había algo más profundo detrás de las acciones de su marido, algo que él necesitaba confrontar antes de que destruyera todo a su alrededor. «Leopoldo, necesitamos hablar seriamente sobre lo que está pasando. Esto no puede continuar así», dijo, su voz firme, pero también llena de compasión. Lupita cruzó los brazos y encaró a Leopoldo. Su expresión era una mezcla de frustración y determinación. «Leopoldo, necesitas darme una explicación. No puedo seguir viendo esto sin entender por qué estás tratando a Emilia de una manera tan cruel», exigió, su voz firme e inquebrantable. Sabía que había algo que él ocultaba, algo que lo estaba carcomiendo por dentro y que necesitaba ser revelado. «Es una buena empleada. No merece este tipo de trato», agregó, esperando que sus palabras pudieran alcanzar el corazón de Leopoldo. Leopoldo evitó la mirada de Lupita, sintiéndose acorralado. «Yo no puedo, Lupita. Es más complicado de lo que imaginas», murmuró, su voz quebrándose mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Leopoldo se dio la vuelta abruptamente y caminó hacia la oficina. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Necesitaba un momento solo, lejos de las demandas y expectativas, para intentar recuperar algún control sobre sus emociones. Al entrar en la oficina, cerró la puerta detrás de él y se apoyó en la mesa, respirando profundamente mientras intentaba calmarse. Era un ritual que conocía bien, aislarse para pensar, para encontrar un poco de paz interior. De repente, Leopoldo comenzó a buscar frenéticamente algo específico en su cajón, un objeto que siempre usaba como un tipo de ancla en los momentos de tristeza. Era una fotografía antigua, una imagen que guardaba desde la infancia, un recuerdo de tiempos más simples y felices. Era un símbolo de su conexión perdida, algo que aún le traía consuelo, incluso con un toque de dolor. Sin embargo, al revolver el cajón, Leopoldo se asustó al darse cuenta de que la foto no estaba allí. Sintió el corazón apretarse y su respiración acelerarse mientras intentaba recordar dónde la había visto por última vez. Y entonces, como un choque, el recuerdo lo golpeó. Había dejado la foto en el depósito, en medio de algunas cajas antiguas que estaba organizando. Leopoldo sintió una ola de pánico al recordar que Emilia había ido al depósito. Ella podría encontrarla y descubrir aún más sobre el pasado él luchaba por mantener oculto. Enfurecido y temiendo que sus secretos fueran revelados, Leopoldo salió del despacho apresuradamente, sus emociones a flor de piel. La idea de que Emilia descubriera la foto y lo que ella representaba lo dejaba desesperado. «No puede ver eso», pensó mientras caminaba rápidamente hacia el depósito, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cada paso parecía resonar con la urgencia que sentía, el miedo de que su mundo cuidadosamente construido comenzara a desmoronarse.
Mientras Emilia organizaba las cajas en el depósito, un objeto llamó su atención. Era una foto de su madre, Guadalupe, sosteniendo a un niño en brazos. Su corazón se aceleró al reconocer al niño. Era Leopoldo. La revelación la invadió, haciéndola temblar. Sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «Leopoldo, ¿mi hermano?», murmuró, las palabras escapando de sus labios como un susurro. El descubrimiento la dejó aturdida, una mezcla de emociones conflictivas luchando por espacio en su mente. Emilia intentó procesar lo que acababa de ver, pero todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Necesitaba respuestas, necesitaba confrontar a Leopoldo y entender por qué ese secreto había sido guardado tanto tiempo. En ese momento, Leopoldo entró en el depósito, aún agitado por la búsqueda de la foto y decidido a encontrarla antes de que Emilia la viera. Pero al abrir la puerta, encontró a Emilia con la imagen en las manos, su rostro reflejando sorpresa y confusión. El corazón de Leopoldo se aceleró y se dio cuenta de que el secreto que había guardado durante tanto tiempo estaba finalmente expuesto. «Veo que encontraste lo que no debías», dijo, su voz cargada de tensión y una amargura latente. Leopoldo sabía que ahora era imposible volver atrás. Emilia se quedó paralizada por un instante, mirando a Leopoldo mientras intentaba armar las piezas del rompecabezas que era su vida. «Entonces es cierto, somos hermanos», dijo, su voz un susurro incrédulo. El reconocimiento de esta nueva realidad la dejó abrumada. Emilia siempre se había preguntado por qué Leopoldo parecía odiarla tanto, y ahora tenía la respuesta que nunca esperó encontrar. Pero, a pesar del choque, sintió una ola de determinación para enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Leopoldo, viendo la expresión de Emilia, supo que necesitaba confesar la verdad, incluso si eso significaba exponer todas las heridas abiertas del pasado. «Sí, compartimos la misma madre», admitió, cada palabra saliendo como una cuchilla de su boca. «Y tú eres la razón por la que ella me abandonó». El dolor que había cargado durante años se desbordó, transformando sus palabras en un desahogo desesperado de ira y resentimiento. La revelación de Leopoldo golpeó a Emilia con fuerza, y ella luchó por comprender la nueva realidad que se desplegaba ante sus ojos. «No entiendo, Leopoldo. Mi madre nunca mencionó que tenía un hijo antes de mí», dijo, su voz cargada de confusión y un toque de desesperación. Emilia siempre había creído que conocía a su madre, pero ahora se veía frente a un secreto que cambiaba todo lo que pensaba saber sobre su familia. El suelo parecía inestable bajo sus pies y necesitaba respuestas. Leopoldo sintió la ira y la frustración burbujear dentro de él, pero sabía que necesitaba contarle la verdad a Emilia. «Guadalupe estaba casada con mi padre, don Mario», reveló, su voz cargada de un dolor que parecía haber estado enterrado durante mucho tiempo. «Ella tuvo un romance con su amante, Carlos, y terminó embarazada de él. Fue entonces cuando decidió abandonarnos, dejar a mi padre y a mí para estar con Carlos». Leopoldo lanzó una mirada a Emilia, esperando que ella pudiera comprender el peso de las palabras que estaba escuchando. La explicación de Leopoldo dejó a Emilia aturdida, y trató de procesar el impacto de las revelaciones. «Entonces, ¿mi madre realmente abandonó a su familia?», preguntó Emilia, luchando por aceptar la realidad de que Guadalupe había dejado otra familia atrás. Se sentía dividida entre la lealtad a la memoria de su madre y la empatía por Leopoldo, quien había vivido bajo la sombra del abandono. Las emociones conflictivas en su pecho eran casi sofocantes, pero sabía que necesitaba entender más sobre la historia de su madre. Leopoldo estaba en conflicto, atrapado entre el deseo de culpar a Emilia y la necesidad de entender sus propias emociones. «Te contraté porque quería hacerte sufrir. Quería que pagaras por todo lo que mi madre me hizo pasar», confesó, su voz llena de amargura y resentimiento. Se dio cuenta de que sus acciones habían sido motivadas por el deseo de venganza, pero no trajeron la satisfacción que esperaba. En cambio, ampliaron la herida que cargaba en su pecho y no resolvieron el dolor que sentía. Emilia escuchó la confesión de Leopoldo, sintiendo una mezcla de tristeza y comprensión. «Entiendo por qué lo hiciste, pero no necesitamos seguir así», dijo, sus palabras cargadas de esperanza y determinación.
Emilia quería creer que podían superar el pasado y construir una nueva relación, libre de las sombras que los perseguían. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo, a ofrecerle a Leopoldo una oportunidad de redención que él no había considerado. El silencio en el depósito se volvió casi palpable, cada palabra no dicha pesando en el aire entre Emilia y Leopoldo. Él sintió una nueva ola de ira y frustración apoderarse de su corazón. «Eres la desgracia de mi vida, Emilia», gritó, su voz quebrándose con la intensidad de sus emociones. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Leopoldo, una mezcla de ira, tristeza y confusión. Todo su sufrimiento acumulado parecía desbordarse, incapaz de ser contenido por más tiempo. Emilia se sintió conmovida por la vulnerabilidad de Leopoldo, viendo por primera vez el dolor detrás de toda la hostilidad. Con cuidado se acercó a él, colocando suavemente la mano en su hombro en un gesto de compasión. «Siento mucho por todo lo que has pasado, pero tal vez podamos encontrar una manera de sanar esto juntos», dijo, su voz llena de empatía y esperanza. Emilia quería que Leopoldo entendiera que no estaba solo, que había una posibilidad de reconstrucción y comprensión. En ese momento, Lupita y Santiago entraron en el depósito, sus expresiones sorprendidas al ver a Leopoldo tan afectado, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Lupita, su voz llena de preocupación al intentar entender la escena ante ella. Santiago miró de Emilia a Leopoldo, percibiendo la tensión y el sufrimiento que flotaban en el aire, y sintió la urgencia de ayudar a resolver la situación de alguna manera. Leopoldo, sintiéndose expuesto y vulnerable delante de todos, rápidamente se alejó, limpiando las lágrimas de su rostro con la manga de su camisa. Sin decir una palabra, salió apresuradamente del depósito, su mente en un torbellino, necesitando espacio para procesar sus emociones y la nueva realidad que se abría ante él. El dolor de tantos años, finalmente expresado, era abrumador, y sabía que necesitaba alejarse para encontrar claridad. Tras la salida abrupta de Leopoldo, un silencio pesado flotó en el depósito. Emilia, aún sintiendo el impacto de la revelación y la emoción del enfrentamiento, se volvió hacia Lupita y Santiago, que esperaban ansiosamente alguna explicación. La expresión de preocupación en sus rostros reflejaba la urgencia y la necesidad de comprender lo que acababa de suceder. Emilia sabía que necesitaba compartir la verdad, por dolorosa que fuera. Respiró hondo, tratando de reunir el valor para contar todo. «Yo acabo de descubrir que Leopoldo es mi hermano», comenzó Emilia, su voz cargada de una mezcla de incredulidad y tristeza. «Nuestra madre, Guadalupe, estaba casada con su padre, don Mario, pero tuvo un romance con mi padre, Carlos, y terminó abandonándolos para estar con él». Cada palabra era una puñalada en su corazón, pero Emilia sabía que necesitaba explicar para que Lupita y Santiago pudieran entender lo que estaba en juego. Era una historia que cambiaba toda la dinámica entre ellos, una verdad que no podía seguir oculta. Lupita cubrió su boca con la mano, sorprendida y consternada por la revelación. Siempre había sabido que había algo profundo entre Leopoldo y Emilia, pero nunca podría haber imaginado algo así. «Dios mío, Emilia», dijo Lupita, su voz llena de empatía. «Esto explica tantas cosas, pero también debe ser terrible para ti». Lupita sintió una oleada de compasión por Emilia, reconociendo lo devastador que esto debía ser para ella. Quería ayudar de alguna manera, pero no estaba segura de cómo hacerlo. Santiago, siempre el amigo leal, se acercó a Emilia tratando de ofrecer su apoyo. «Lamento que estés pasando por esto, Emilia. Debe ser muy difícil procesar todo esto de una vez», dijo. La preocupación en su voz era clara. Santiago sabía lo mucho que Emilia ya había luchado, y este nuevo descubrimiento era una carga que no debería llevar sola. Quería estar a su lado, para que supiera que no enfrentaría esta situación complicada sin apoyo. Emilia sintió una ola de alivio al compartir su carga con Lupita y Santiago, pero el dolor aún estaba muy presente. «Entiendo por qué Leopoldo me humilla tanto ahora. Es su manera de lidiar con el abandono de nuestra madre, pero eso no hace las cosas más fáciles», confesó, su voz cargada de tristeza. «No sé qué hacer a partir de aquí. Estoy devastada». Emilia miró a los dos,
esperando que pudieran ofrecer alguna orientación o al menos ayudar a soportar la carga emocional que pesaba sobre ella. Lupita puso una mano en el hombro de Emilia, ofreciéndole consuelo. Sé que es difícil, pero tal vez tú y Leopoldo necesiten tiempo para procesar todo esto. Con el tiempo, quién sabe, tal vez puedan encontrar una forma de reconstruir algún tipo de relación, sugirió Lupita, su voz suave pero llena de esperanza. Quería que Emilia viera que a pesar del dolor, había una posibilidad de reconciliación y sanación, incluso si el camino hasta allí era largo e incierto. Santiago asintió, de acuerdo con Lupita. Yo también creo que pueden encontrar una manera de entenderse. Quizás no ahora, pero cuando las cosas se calmen, agregó, tratando de transmitir esperanza a Emilia. Pero por ahora estamos aquí para ti. No necesitas pasar por esto sola. Santiago estaba decidido a ser una fuente de fortaleza para Emilia, asegurando que supiera que tenía amigos dispuestos a ayudarla. Emilia, aunque agradecida por el apoyo de Lupita y Santiago, se sentía abrumada por la complejidad de la situación. No me siento bien, dijo, su voz quebrada por la emoción. Creo que necesito irme a casa más temprano. Necesito hablar con mi padre. La necesidad de entender el pasado y enfrentar las nuevas revelaciones era urgente, y Emilia sabía que Carlos podría ofrecer alguna claridad sobre lo que había sucedido. Lupita, al percibir el estado emocional de Emilia, asintió con comprensión. Claro, Emilia, ve a casa y cuídate. Sé que es mucho para procesar de una vez, dijo Lupita, su voz suave y solidaria. Quería asegurarse de que Emilia supiera que estaba bien priorizar su bienestar y buscar las respuestas que necesitaba. No te preocupes por la panadería, podemos encargarnos de las cosas aquí, aseguró dando a Emilia el permiso que necesitaba para retirarse. Santiago también estuvo de acuerdo, su mirada llena de preocupación y apoyo. Si necesitas algo, solo llama. Estamos aquí para ti, agregó reforzando la idea de que Emilia no estaba sola. Sabía que era importante que hablara con Carlos y tal vez comenzara a juntar las piezas de la complicada historia de su familia. Santiago quería que Emilia supiera que tenía una red de apoyo lista para ayudarla en cada paso del camino. Emilia agradeció la comprensión de ellos, sintiendo un poco del peso en sus hombros aliviarse. Gracias, Lupita, Santiago. Realmente significa mucho para mí saber que puedo contar con ustedes, dijo sinceramente, mientras comenzaba a dirigirse hacia la salida. Sabía que necesitaba prepararse emocionalmente para la conversación con su padre, pero también estaba decidida a enfrentar lo que fuera que estuviera por venir. Emilia, ya fuera de la panadería, sentía el aire fresco en su rostro, tratando de aclarar su mente. Estaba nerviosa, pero decidida a buscar la verdad. Necesito entender qué realmente sucedió con mi madre, pensó, sabiendo que su padre podría proporcionar las respuestas que tanto deseaba. Estaba lista para escuchar la historia completa, no importaba cuán dolorosa pudiera ser. Al acercarse a casa, Emilia se preparó mentalmente para la conversación que estaba por venir. Sabía que necesitaba ser paciente y abierta, dispuesta a escuchar todo lo que Carlos tenía que decir. Con eso en mente entró en casa, decidida a iniciar el proceso de comprensión y sanación que sabía que era necesario para seguir adelante. Emilia entró en casa con pasos rápidos, el corazón todavía acelerado por las revelaciones del día. Encontró a Carlos en la sala y él levantó la mirada, percibiendo inmediatamente que algo estaba mal. Emilia no perdió tiempo y fue directo al grano. Papá, necesito saber la verdad sobre mamá. Descubrí que tuvo otra familia antes de la nuestra. Comenzó, su voz cargada de urgencia y emoción. Carlos se sorprendió con la declaración. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Nunca imaginó que este día llegaría así, tan de repente. Carlos parpadeó tratando de absorber la información. ¿Cómo descubriste eso, Emilia?, preguntó, su voz baja y llena de preocupación. Sabía que este era un asunto delicado, una parte del pasado que él y Guadalupe habían mantenido en secreto por tanto tiempo. La idea de que Emilia pudiera haberlo descubierto por su cuenta lo dejó inquieto sobre qué más podría saber. Emilia respiró hondo, reuniendo coraje para explicar. Fue a través de mi medio hermano. Es mi jefe, Leopoldo, que me humilla todos los días.
Terminó dejando una fotografía de él con mamá en el depósito, y yo la encontré. Así fue como descubrí toda la verdad, reveló, su voz quebrada por el dolor de la traición que sentía. Era difícil creer que su jefe, alguien que tanto la atormentaba, era en realidad parte de su familia. La ironía cruel de la situación la dejaba aturdida. Carlos quedó paralizado al oír el nombre de Leopoldo. La conmoción de la revelación parecía haberlo golpeado como un puñetazo. ¿Leopoldo es tu jefe? Dios mío, Emilia, no tenía idea, dijo su voz llena de asombro. La conexión entre los eventos del pasado y el presente era casi inimaginable. Carlos se sintió culpable por no haber compartido la verdad antes, por haber permitido que Emilia enfrentara esto sola sin el conocimiento que podría haber ayudado a entender mejor la situación. Carlos suspiró profundamente, sabiendo que era hora de finalmente abrir su corazón y contar la verdad sobre el pasado. Sí, Guadalupe estaba casada con don Mario. Tenían una vida juntos antes de que nos conociéramos. Tuve una pasión avasalladora con ella, y fue por eso que decidió dejar al marido y al hijo, confesó, sus palabras pesadas con el peso de años de culpa y arrepentimiento. Lamento no habértelo contado antes, Emilia. No quería manchar la imagen de Guadalupe o decepcionarte. Ambos teníamos vergüenza de cómo nos conocimos y de nuestra relación. Emilia escuchó las palabras de su padre, sintiendo una mezcla de tristeza y comprensión. Me hubiera gustado saberlo antes, pero entiendo por qué dudaste, dijo su voz suave pero firme. La revelación de Carlos trajo un nuevo entendimiento sobre la complejidad de la vida de sus padres y de las elecciones que habían hecho. Aunque estaba dolida, también sentía una creciente empatía por Carlos y Guadalupe, reconociendo las dificultades que enfrentaron para proteger a la familia que formaron. Carlos miró a Emilia, su expresión llena de arrepentimiento. Espero que algún día puedas perdonarme por no haber sido honesto antes. Mereces saber de dónde vienes, mereces saber toda la verdad, dijo, su voz cargada de sinceridad. Sabía que esta revelación era solo el comienzo de un proceso de sanación y comprensión, y esperaba que Emilia pudiera encontrar paz con el pasado, así como él intentaría hacerlo. Con un nuevo sentido de claridad, Emilia comenzó a considerar cómo podría redefinir su futuro a la luz de las revelaciones que se habían hecho. Sabía que el pasado no podía ser cambiado, pero estaba decidida a encontrar una manera de seguir adelante. Lupita llegó a casa al final de la tarde, exhausta del día emocionalmente agotador en la panadería. Al entrar en la sala, encontró a Leopoldo sentado en el sofá, hojeando un álbum de fotografías familiares. La expresión en su rostro era una mezcla de nostalgia y tristeza, una lucha interna que ella sabía que él venía librando desde hace mucho tiempo. Antes de que pudiera decir cualquier cosa, Leopoldo cerró el álbum con un movimiento brusco y la miró con determinación. Voy a despedir a Emilia mañana. No puede seguir trabajando en la panadería, declaró enfáticamente, su voz cargada de frustración y dolor. Lupita se sentó a su lado, buscando las palabras adecuadas para romper la barrera que él estaba levantando. Estás siendo muy injusto, comenzó su voz calmada pero firme. Tienes que entender que Emilia no tiene la culpa de lo que hizo tu madre. Emilia no eligió nacer. Ella no eligió ser tu hermana. Lupita esperaba que él pudiera darse cuenta de que sus acciones estaban siendo impulsadas por el dolor y no por la razón. Leopoldo desvió la mirada, el dolor transpareciendo en sus ojos. Sí tiene la culpa. Fue por ella que mi madre me abandonó, respondió, su voz cargada de resentimiento. Para él, Emilia era el recordatorio constante de todo lo que había perdido, de una infancia marcada por la ausencia de su madre. Cada día a su lado en la panadería era un recuerdo doloroso de la traición de Guadalupe, algo que aún no lograba superar. Lupita suspiró, intentando apelar al lado racional de Leopoldo. No fue por ella. Tu madre te abandonó porque tomó una decisión equivocada, porque tenía un romance con Carlos. Emilia fue solo la consecuencia de los actos de Guadalupe. Ella no tiene la culpa, argumentó, su voz firme pero llena de compasión. Sabía que Leopoldo necesitaba escuchar esto, incluso si era difícil de aceptar. Quería que él entendiera que el pasado no podía ser alterado,
pero que el futuro aún estaba en sus manos. Leopoldo guardó silencio por un momento, las palabras de Lupita resonando en su mente. Es idéntica a nuestra madre, tiene la misma fisonomía y la voz. La voz es tan parecida, confesó finalmente, su voz quebrada por la emoción. A veces, cuando habla, parece que estoy escuchando la voz de mi madre. La extraño tanto. Es como si Emilia fuera una parte de ella. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, la pena de años de añoranza y resentimiento finalmente saliendo a la superficie. Lupita, viendo a su esposo en un estado tan vulnerable, se acercó y lo envolvió en un cálido abrazo. Nunca lo había visto llorar de esa manera, y su corazón se rompió al presenciar su sufrimiento. Entonces, ¿por qué no intentas olvidar el pasado e intentas tener una relación normal con tu hermana?, sugirió suavemente. Al fin y al cabo ella es tu hermana, es tu familia. Lupita esperaba que él pudiera encontrar consuelo y esperanza en la idea de reconstruir vínculos que nunca habían sido realmente formados. Leopoldo dudó, la lucha interna evidente en su rostro. No sé si puedo. No sé si puedo perdonar, admitió. Su voz un susurro casi inaudible. Perdonar a Emilia significaría dejar de lado el resentimiento que llevaba como un escudo protector, y eso lo asustaba más que cualquier otra cosa. Era un salto de fe que no estaba seguro de estar listo para dar. Lupita apretó su mano, su determinación irradiando una fuerza tranquila. «Puedes hacerlo, yo te ayudaré», dijo, su voz llena de convicción. «Intenta tener una relación de hermanos con Emilia. Ella también está tratando de encontrar su lugar en esta historia complicada». Sabía que el proceso sería largo y desafiante, pero estaba decidida a apoyar a Leopoldo en cada paso del camino. Leopoldo, aunque aún dudoso, encontró un atisbo de esperanza en las palabras de Lupita. Tal vez con el tiempo y el apoyo de ella pudiera encontrar una manera de abrir su corazón y dejar que la posibilidad de un nuevo comienzo entrara. Con un suspiro profundo asintió, aceptando el primer paso de un camino que prometía ser tanto doloroso como liberador. Mientras tanto, Emilia, en medio de reflexiones y emociones conflictivas, decidió que no podía continuar en la panadería. El peso de las revelaciones y la tensión constante eran demasiado para soportar. «Voy a levantarme temprano mañana y renunciar», dijo decidida mientras conversaba con Carlos. Estaba convencida de que necesitaba encontrar un ambiente de trabajo donde pudiera sentirse respetada y tranquila. «No hay condiciones para seguir trabajando allí, papá», agregó, esperando que él entendiera la gravedad de la situación. Carlos escuchó la decisión de Emilia con comprensión y tristeza, pero también sabía que era la mejor elección para ella en ese momento. «Tienes razón, hija. No deberías tener que lidiar con eso todos los días», respondió Carlos, su voz llena de apoyo. «Iré contigo a la panadería. Quiero pedirle disculpas a Leopoldo por todo el daño que le causé a él y a su familia». Carlos estaba decidido a confrontar su pasado e intentar reparar de alguna manera el daño que se había hecho. A la mañana siguiente, Carlos y Emilia llegaron a la panadería, sintiendo la tensión en el aire mientras se acercaban a la entrada. Al entrar, se encontraron inmediatamente con Leopoldo, cuya expresión revelaba una mezcla de sorpresa y resistencia. La atmósfera estaba cargada de incertidumbres, pero todos sabían que era necesario tener una conversación. Para aliviar el ambiente, Lupita sugirió que fueran a la oficina, donde podrían hablar con más tranquilidad. «Hablemos en la oficina», propuso Lupita, intentando mediar el encuentro. Tan pronto como llegaron a la oficina, Emilia no perdió tiempo en exponer sus intenciones. «Estoy aquí para renunciar. No quiero crear más conflictos», declaró, su voz firme pero amable. Estaba decidida a cerrar ese capítulo de su vida de manera pacífica, sin más enfrentamientos ni malentendidos. Sabía que necesitaba un nuevo comienzo, lejos de las complicaciones emocionales que la panadería representaba. Carlos, tomando la palabra a continuación, miró directamente a Leopoldo, sus ojos reflejando el peso de lo que necesitaba ser dicho. «Quiero pedir disculpas, Leopoldo. Sé que causé mucho sufrimiento a ti y a tu familia», admitió, su voz cargada de genuino arrepentimiento. «Era joven y tomé decisiones equivocadas que afectaron muchas vidas». Carlos esperaba que su disculpa
pudiera abrir un camino hacia algún tipo de entendimiento. Leopoldo escuchó las palabras de Carlos con una expresión seria, procesando su impacto. Es muy difícil perdonar. Yo era solo un niño, y tú entraste en mi vida y destruiste mi familia. No sé si puedo perdonar, respondió Leopoldo, su voz una mezcla de dolor y sinceridad. El proceso de perdonar era complejo y doloroso, y no estaba seguro de estar listo para ello. Sin embargo, sabía que necesitaba comenzar a intentarlo. En cuanto a Emilia, Leopoldo se volvió hacia ella, su expresión suavizándose ligeramente. Emilia, no quiero que dejes de trabajar en la panadería. Lo pensé mejor después de hablar con Lupita, y creo que sería bueno si nos reconciliáramos y tuviéramos una relación normal de hermanos, dijo, su voz cargada de esperanza. Después de todo, mi padre y mi madre ya murieron, y no tengo otros hermanos. Me gustaría que pudieras perdonarme por toda la humillación que causé aquí en la panadería. Leopoldo esperaba que Emilia pudiera ver que estaba tratando de cambiar, que quería un futuro diferente. Emilia, conmovida por la sinceridad de Leopoldo, sintió una mezcla de alivio y duda. Te perdono y acepto reconciliarme contigo como hermana. Entiendo el dolor por el que pasaste, pero no sé si puedo seguir trabajando aquí todavía, respondió, su voz temblorosa por la emoción. Emilia quería creer que la reconciliación era posible, pero también necesitaba proteger su bienestar emocional. Sabía que la decisión no era fácil, pero quería considerar las posibilidades. Lupita miró a Emilia con una mirada alentadora, comprendiendo la complejidad de la situación. Por favor, Emilia, reconsidera, pidió Lupita, su voz suave pero llena de convicción. Tienen la oportunidad de crear algo hermoso a partir de todo este dolor. Sabía que el camino hacia la sanación era largo, pero también sabía que el primer paso necesitaba darse ahora, con coraje y fe en el futuro. En ese momento, Santiago entró en la oficina percibiendo la tensión en el aire, pero decidido a apoyar a Emilia. Emilia, intentémoslo. Eres una excelente empleada, dijo, su voz firme y alentadora. Santiago quería que Emilia supiera que no estaba sola, que tenía amigos dispuestos a ayudarla a superar las dificultades. Su presencia allí era un recordatorio de que, con apoyo, casi todo era posible. Emilia suspiró, reflexionando sobre las palabras de Lupita y Santiago, así como el cambio de actitud de Leopoldo. Está bien, entonces seguiré trabajando, dijo finalmente, su decisión acompañada de una sonrisa tímida pero esperanzada. Con el paso del tiempo, Emilia continuó trabajando en la panadería, donde las cosas finalmente comenzaron a estabilizarse. La nueva dinámica entre Emilia y Leopoldo no pasó desapercibida para Lupita y Santiago, quienes se alegraron al ver el cambio positivo. Esperaban que la relación fraternal creciera y floreciera. Un día, Emilia y Leopoldo decidieron visitar la tumba de Guadalupe juntos, un gesto simbólico de reconciliación y sanación. En el cementerio, mientras caminaban lado a lado, ambos sintieron una paz que no experimentaban desde hacía mucho tiempo. La visita a la tumba de su madre fue un momento de reflexión y compartición, donde pudieron intercambiar recuerdos y experiencias que tuvieron con Guadalupe. Siempre recuerdo cómo hacía galletas los domingos, dijo Emilia, su voz suave al recordar una de sus memorias más queridas. Me enseñaba a mezclar los ingredientes con cuidado. Leopoldo sonrió, reconociendo la escena que también formaba parte de sus recuerdos. Hacía lo mismo conmigo. Siempre me decía que la clave para unas buenas galletas era la paciencia, respondió, sintiendo una conexión con Emilia a través de esos recuerdos comunes. El acto de compartir historias los acercó, revelando que a pesar de las diferencias y distancias, ambos habían sido moldeados por la misma mujer amorosa y compleja. En medio de estos intercambios, Leopoldo encontró en sí mismo la capacidad de perdonar. Perdono a nuestra madre, Emilia. Sé que hizo lo que pensó que era mejor, aunque causara dolor, dijo Leopoldo, su voz firme y llena de una aceptación recién descubierta. Se dio cuenta de que guardar resentimiento solo lo aprisionaba en un ciclo de dolor, y decidió que era hora de liberar esas emociones para poder seguir adelante. Emilia, emocionada por la transformación de Leopoldo, le sostuvo la mano con cariño. Estoy feliz de que podamos estar aquí juntos.
y de que hayas encontrado paz, dijo, su voz quebrada por la emoción. Sabía que el camino hasta allí no había sido fácil, pero también sabía que el futuro sería más brillante con Leopoldo a su lado. Ambos estaban decididos a honrar la memoria de Guadalupe, no solo como individuos, sino como hermanos unidos por un lazo que solo podía ser fortalecido por el perdón y la comprensión. Al dejar el cementerio, Emilia y Leopoldo caminaron lado a lado, sintiéndose más ligeros y con un nuevo propósito. El pasado, con sus dolores y complicaciones, ahora era solo un capítulo en sus vidas, mientras el futuro se abría con posibilidades de amor y reconciliación. Si te gustó esta historia, te pido que des un me gusta y te suscribas al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias increíbles todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que ahora aparece en tu pantalla. Agradezco mucho tu apoyo. Hasta pronto.